Dice un refrán castellano que el que no llora no mama, y no le falta razón. La financiación autonómica es la madre del cordero. Pronto habrá un nuevo modelo y cada uno hace sus cuentas. El ministro Montoro está permitiendo que las comunidades autónomas se enfrenten entre sí con la presentación de las balanzas fiscales, que poco tienen que ver con la realidad. Basta de ejemplo la utilización retorcida de las cifras de las grandes infraestructuras, como si el paso del AVE por esta comunidad no beneficiara a terceros. Son muchos los ejemplos y algunos se debatirán aquí esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Junta de Castilla y León también ha presentado sus cuentas. La principal conclusión es que con el dinero que recibimos del Gobierno central no se cubren las necesidades básicas de ese llamado estado del bienestar. Si con este panorama nos quieren colocar encima entre las comunidades sobrefinanciadas, tenemos un serio problema. Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes han presentado un amplio informe en el que la palabra que aparece es agravio con Castilla y León por el modelo que tenemos. Bueno, lo primero es saber si ya le ha contestado Montoro. No sé si le habrá dado tiempo a leer ese informe, a ojearlo al menos, y para decir que lo va a tener en cuenta. Bueno, Montoro lo que ha hecho es mandarnos los informes del resto de comunidades autónomas, porque como ya creo que lo he dicho alguna vez, primero cada uno mandamos nuestro trabajo y luego se nos circularizan a todos los informes de todas las comunidades autónomas con el fin de analizar con ánimo crítico, entre otras cosas, los trabajos que han hecho otras comunidades autónomas. Y al final es el ministro el que supongo que tendrá un equipo de gente leyéndolo y elaborará una especie de informe resumen. Estamos hablando de la evaluación del modelo actual, todavía no hay más que esa evaluación, no hemos hecho ninguna propuesta sobre lo que puede ser el modelo de financiación futura. O sea que creo que Montoro todavía no ha leído los informes, pero sí que está ya dando trámite a ese informe que hemos remitido desde Castilla y León y que se ha hecho con el ánimo de, usando datos que están publicados por los distintos ministerios, por el Instituto Nacional de Estadística, datos siempre homologables que se pueden contrastar por cualquier estudioso de la materia, con el fin de que el trabajo que se ha hecho no pueda ser atacado, vamos a decir, desde otras comunidades autónomas que opinan o que tienen otra opinión contraria a lo que nosotros defendemos. Hablaremos de ello, analizaremos, no son balanzas fiscales, veremos luego las diferencias y esas cosas que han presentado algunos presidentes de otras comunidades autónomas y que están a la gresca entre las regiones. Alejandro Menéndez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid. Es un problema que los kilómetros cuadrados no voten, porque si fuese así es fácil que nos tengan en cuenta a la hora de decidir ese nuevo mapa de financiación autonómica. Mientras los que voten son las personas, sí, tenemos que estar bastante preocupados en Castilla y León. Bueno, es una pena que los kilómetros cuadrados no voten y que los que votan sean como kilómetros cuadrados, a veces. Vamos a ver, pues sí, el sistema tiene unas disfunciones y tiene unas disfunciones seguramente porque el propio proceso autonómico es difícil que las evite, ¿no? Hay principios generales informadores del sistema, por ejemplo, el de solidaridad, que es contrario al de corresponsabilidad, que son dos principios que se utilizan. Esto es, si un régimen es solidario, pues es difícil que sea corresponsable, y si es corresponsable es difícil que sea solidario y sobre todo coordinado, ¿no? Porque las diferencias que hay entre las regiones, si se deja normar los tributos, pues llega un poco a lo que estamos ahora, ¿no? Bueno, el sistema es difícil que cuadre y además hay un dato que me parece muy importante. Desde el año 93, 92, que se hace la reforma de la ley del 80, luego la del 96, luego la del 2001, la del 2009, las han hecho con un amplio respaldo parlamentario. Y sin embargo a los 3 días se han puesto en discusión, se han puesto en duda, se han puesto de manifiesto las disfunciones, porque es difícil que no las haya y porque bueno, pues hay que repensar a veces muy bien cómo organizamos esto, desde el punto de vista territorial, político
y, derivado de ello, la financiación. Hay poco dinero. Si hubiese dinero, a lo mejor no estábamos discutiendo tanto. Si fueran como los kilómetros cuadrados aquí y como las arenas de las playas en Cantabria, pues no habría problema. También está con nosotros José Luis Rojo, buenas noches. Hola, buenas También es catedrático de Economía Aplicada y coordinador de Hispalink. Lo decía Alejandro, pero una duda, entonces, ¿la financiación que tiene que ser justa o solidaria? ¿O pueden ser las dos cosas? Bueno, la actuación de las administraciones públicas debe ser justa y solidaria. Yo creo que ese es el principio general. Y dentro de ello la financiación es una parte, pero luego está también el gasto, el destino de los bienes que se adquieren, etcétera. La justicia y la solidaridad son conceptos que son más amplios que la mera financiación. Por supuesto que la financiación influye en ello. La financiación debe ser, claro está, debe ser justa en el sentido de que debe atender de forma justa a la resolución de las necesidades de las poblaciones y de los territorios, y debe ser solidaria en el sentido de que debe responder al principio constitucional de solidaridad, que es el que está establecido. Pero la financiación es una parte de la actuación de las administraciones públicas, no lo olvidemos. José Francisco Martín, portavoz de Hacienda del PSOE en las Cortes de Castilla y León. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía, al ubicarles, me preguntaba, bueno, nunca me colocas al lado de la consejera. De la consejera. Bueno, estratégicamente se coloca enfrente para cruzar las cámaras y si hay debate, poder hacer una doble ventana y aprovechar ese enfrentamiento. El debate con Alejandro. Pero es cierto que esta vez sí que le podía colocar al lado, porque en este caso hay una unidad política dentro del ámbito parlamentario en ese informe que se ha presentado, en el que se demuestra que Castilla y León, con el modelo actual, ya no estamos hablando del siguiente, hay un agravio y que no se están cubriendo ni siquiera las necesidades básicas. Coincidís, ¿no? Es decir, tanto Izquierda Unida como el PSOE coincidís en este caso con el Gobierno. Sí, coincidimos en que hay que ir a un nuevo modelo, porque retomando la pregunta que le hacías a José Luis, yo creo que lo fundamental que coincidimos, Pilar, si no dilo, es que la financiación lo que tiene que ser es sobre todo suficiente para que la comunidad autónoma pueda cubrir las necesidades de sus ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto del país, ¿no? Y esto ni el modelo actual ni los modelos anteriores lo han conseguido, por lo menos al nivel que todos queremos y que tanto el Gobierno regional como desde luego el Partido Socialista de Castilla y León queremos para esta comunidad autónoma. Creemos que hay que avanzar en relación al modelo actual. Cada modelo es mejor, cada modelo es mejor que el anterior, y Castilla y León con cada modelo ha ganado algo, por lo menos al principio, en términos absolutos, incluso relativos, pero todavía nos queda avanzar mucho para conseguir la suficiencia que a nuestro juicio es lo que tiene que garantizar el modelo a los ciudadanos de la comunidad autónoma. Por lo menos al principio, porque luego veremos que en ese informe se ve que ha habido una pérdida del peso de Castilla y León. El Consejo de Política Fiscal y Financiera va a ser una auténtica batalla campal, nos va la vida en ello. La Junta de Castilla y León ha hecho, como les decíamos, una evaluación oficial sobre el sistema actual de financiación. El ministro de Hacienda tiene una copia y en ella se demuestra que el modelo actual es injusto, insuficiente y poco transparente en el caso de Castilla y León. Son 70 páginas que ponen de manifiesto que los recursos que llegan a Castilla y León son insuficientes. Los datos muestran que nuestra comunidad es la cuarta región que más ha visto disminuir su peso en la financiación, un 10%, tras Extremadura, Andalucía y Canarias. En el otro extremo está el incremento de Baleares, un 27%, seguido de Madrid, Cataluña y Valencia. A ello hay que añadir la falta de dinero para el 20% de las competencias que se ejercen, como conservación de las carreteras y del patrimonio o la extinción de incendios. Queremos un modelo que sea suficiente para prestar las competencias que han sido atribuidas por más de 100 reales decretos a esta comunidad y prestarlas con calidad. Eso es lo que queremos. ¿Cuál es la cifra? Pues ya la ha dicho la consejera, hoy no la sabemos. La insuficiencia se observa sobre todo en el coste de los servicios básicos, que en Castilla y León aumentan por el mayor peso de variables como la distancia, la dispersión y el envejecimiento.
Una persona mayor de 75 años gasta 5 veces más en sanidad que una de 40. Si nuestra pirámide poblacional fuera la de la media española, la Administración gastaría 425 millones de euros menos al año. También hay insuficiencia por la reducción de los fondos de compensación interterritorial, cuyo total disminuyó un 68%, pero para Castilla y León un 75%. Y en los recursos por habitantes que reciben las comunidades forales, casi un 60% más que la media. Nos hemos centrado en algo, insisto, en el que nos jugamos el futuro de la comunidad autónoma. Una afirmación clara sobre un documento solicitado por el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas como primer paso para diseñar el nuevo modelo de financiación y que para la Junta tiene suficientes argumentos para demostrar la insuficiencia de los recursos. Si yo lo leyera y fuera Montoro, me convencería plenamente de que Castilla y León no está sobrefinanciada. Es más, nos hace falta más recursos. O sea, yo estoy plenamente convencida, si no le aseguro que no hubiéramos mandado este documento. Pero se ve claramente. Ahora se ha abierto un periodo para que cada comunidad autónoma alegue sobre los datos presentados por las demás. Acabado el plazo, se elaborará un documento con las primeras propuestas de debate para el nuevo modelo de financiación. Pues cada comunidad autónoma va a tener que defender lo suyo. Eso va a parecer que va a ser una batalla casi más entre comunidades autónomas, y permítanme la expresión, más que entre partidos políticos, porque aquí no hay manera de casarse con el vecino. Bueno, eso siempre ha sido así. Yo ya es el segundo modelo de financiación que negocio y hemos tenido siempre aliados, entre comillas, en comunidades de todo signo político. De hecho, el anterior modelo estuvimos en Asturias, con Asturias, con Galicia, con Castilla-La Mancha, con Aragón, que entonces estaban gobernadas por el Partido Socialista. O sea que nunca ha habido alianzas de partidos. Aquí se trata de defender los intereses de tu comunidad autónoma, que es para lo que los ciudadanos quieren que estemos aquí y de los que vivimos aquí. Y entonces ahí no caben alianzas de otro tipo que no sean lo que es defensa de los intereses de los que vivimos aquí. Yo, volviendo a lo que ha dicho José Francisco, coincido en que el modelo tiene que ser suficiente, es decir, no puede haber un modelo de financiación que no cubra todas las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Evidentemente el actual no lo cubre, no cubre ni siquiera las entregas a cuenta, que es lo que va al final a los presupuestos de la comunidad, no cubre ni siquiera los 3 servicios públicos fundamentales y, por lo tanto, el modelo actual es claramente insuficiente porque no tenemos dinero para pagar servicios sanitarios, servicios sociales y educación. Y, además, es verdad que en el modelo actual hemos perdido peso en relación con el anterior, porque cada vez que hay más cesión de impuestos a las comunidades autónomas y cada vez más porcentajes de cesión, y que prima más el factor poblacional, que es la reivindicación de muchas de las comunidades autónomas que son distintas de la nuestra, pues evidentemente Castilla y León ahí salimos perjudicados. ¿Cómo se puede debatir esto? Porque con la Constitución, diciendo que todos somos iguales... Hombre, bueno, parece claro que lo primero que hay que saber es lo que cuesta la prestación de los servicios, y ahí no hay una cifra única. Los servicios esenciales... Todos son importantes, pero está claro que hay unos servicios que se consideran más importantes que otros, donde hay que ponerse, digamos, más radical que al hablar de otros. Ahí está sanidad, educación, servicios sociales, que además numéricamente es el gran peso en las transferencias, en los presupuestos y en el gasto. Entonces parece sensato que haya que calcular lo que cuesta prestar un servicio en cada territorio, y dentro de cada territorio, en cada parte de su territorio, porque eso depende de la edad, depende de la distancia, depende de un montón de factores. Ese cálculo tiene que hacerse, debiera hacerse en un momento o en otro, y ese podría ser un buen punto de partida para hablar de ello, porque si no, al final lo que va a ocurrir es a lo que estamos acostumbrados, que es que la suma de las necesidades de financiación de todas las comunidades autónomas desborda ampliamente la capacidad recaudatoria del Estado. Eso siempre salía dinero del endeudamiento, de no sé qué, y al final resulta que los modelos se aprobaban porque todo el mundo, aunque no tuviera lo que pedía, obtenía más de lo que tenía, y aparentemente eso se entendía como un triunfo. Pero cuando esa vía empieza a no ser posible, el problema es que la suma no puede sumar más del total del que se dispone, y ese es el problema con el que nos vamos a enfrentar ahora.
Pero este modelo se supone que ya tenía en cuenta eso, esos factores, es decir, el envejecimiento. Hablamos, es una de las cosas que viene en ese informe. El tener una población con más de 75 años, por poner un ejemplo, va 5 veces más al médico que los menores de 75 años. Claro, eso tiene un coste. ¿Eso hasta ahora no estaba recogido ya? Vamos a ver, el modelo actual avanzaba bastante en relación a modelos anteriores con los términos fundamentalmente de población equivalente, porque es donde empieza el primer modelo, donde empieza a tenerse en cuenta, por ejemplo, a efectos del cálculo de garantía de sanidad, la población por tramos de edad, de mayor de 75 años, en edad escolar, etcétera, de una manera, es verdad que tímida, pero era un avance en relación a modelos anteriores. El problema es que es muy difícil hablar de financiación desde un único punto de vista y quizá a los espectadores hay que facilitarles un punto de vista también complementario, que es el del resto de comunidades autónomas con las que efectivamente nos tenemos que enfrentar, porque ellos también quieren mejorar su sistema de financiación y para los cuales el coste de la prestación de los servicios viene determinado de una manera muy clara, igual que nosotros diríamos en nuestra casa, por la población que tienen y por la evolución de esa población. Y hay que comprender perfectamente que hay comunidades autónomas que dicen, no, es que a mí la población, desde que se aprobó el anterior modelo hasta ahora, me ha aumentado en casi 1 millón de personas. Y yo no puedo, con los fondos que tengo, hacer frente a esa nueva necesidad. Esa es una realidad que está ahí y es contra lo que tenemos que reivindicar, que es lo que estamos haciendo, que vale, a usted le pasa eso, pero a mí me pasa que yo tengo a un porcentaje de mi población mucho mayor que el suyo, en núcleos mucho más pequeños y mucho más dispersos. Bueno, ese es el juego, ¿no? La teoría de juegos entre comunidades autónomas, que efectivamente, como dice José Luis, el problema ahora adicional que vamos a tener es que no va a haber ya papá Estado, me temo, que ponga más dinero encima de la mesa para repartir, que era como se solucionaba hasta ahora el problema en las anteriores negociaciones. Ahora estamos en la situación que estamos y me temo que para conseguir nosotros más alguien va a tener que salir perjudicado y ese es el problema y por eso esa es la gran alianza que tenemos el Partido Socialista de Castilla y León con la Junta de Castilla y León para conseguir que Castilla y León sea de las que salen beneficiadas en esta teoría de juegos de suma cero, ¿no? Bueno, es que yo creo que es importante saber cómo ha evolucionado el modelo de financiación de las comunidades autónomas. La LOFCA en el año 1980 establecía, en términos generales, un sistema muy sencillo. Se hacía el cálculo de lo que costaban los servicios, en la línea con lo que ha dicho razonablemente José Luis, y el Estado ponía el dinero para financiarlo. Esto no lo quieren algunas comunidades autónomas, que tienen mucho peso a la hora de las decisiones. No es una circunstancia intrascendente el hecho de que la primera vez que se territorializan los ingresos es en el año 1992, el PSOE pierde la mayoría absoluta, necesita el apoyo de Convergencia y Unión y Pujol le dice al gobierno que si quiere su apoyo tiene que territorializar ingresos. Esto es, el 15%, en concreto ese es el porcentaje, de lo que se recaude en Cataluña es para mí. Porque estas comunidades que tienen unas aspiraciones que ya sabemos, de volar muy libres, pues quieren gastar el dinero no de manera finalista, sino bueno, pues para hacer todas esas cosas que hacen y que ya estamos viendo muy bien en qué consisten. Y hemos pasado de ahí, de una cesión inicial del IRPF del 15%, a una cesión que hoy está en el artículo 11 de la LOFCA, que es bueno, del 58% de los impuestos especiales, del impuesto sobre el valor añadido, el 50% del IRPF, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene la territorialización del ingreso? Esto es que cada comunidad percibe en función de la población que tiene y de su riqueza. Por eso no es ninguna casualidad que las tres más ricas, Baleares, Madrid y Cataluña, curiosamente la reivindicación la hace Madrid y le beneficia más a Baleares, la hace Cataluña y le beneficia más a Madrid y a Baleares. Ellos sean los que más dinero tienen, porque es donde hay más población y donde hay más nivel económico. Esto no van a dejar de quererlo
Y no digamos ya el modelo vasco, que es un modelo totalmente incompatible con el sentido común. Eso también viene reflejado en el informe, que se refleja esa sobrefinanciación que tienen los que tienen una recaudación foral, el caso de Navarra y del País Vasco. Sí, ¿Por es qué? una de las cuestiones que están recogidas, como otras muchas, pero realmente es que no se entiende muy bien cómo una comunidad foral como la vasca pues tiene un 75% más de financiación que la media de las comunidades autónomas del régimen común. Así que no, prácticamente casi es el doble, es decir, cada ciudadano recibe, podría recibir el prácticamente 1, el doble que un castellano y leones. El 175%, vamos a decir, por encima de un castellano y leonés. Pero el problema es muy grave, porque eso lleva, en definitiva, a la competencia fiscal desleal. Es decir, si yo estoy muy bien financiado, no necesito poner impuestos que en otros territorios tenemos que poner, porque no tenemos esa financiación, porque tenemos que cubrir unos servicios. Esa es una de las cuestiones que tiene que ser revisada, no tanto el concierto o el convenio, porque ahí es una cuestión constitucional, y no vamos a cambiar la Constitución, no somos partidarios de cambiarla, pero sí que es verdad que hay que revisar precisamente cómo se aplica ese concierto-convenio, porque en la aplicación sí hemos descubierto y lo hemos estudiado que al final el País Vasco tiene que pagar un tanto por ciento por los servicios que el Estado presta en su territorio y la realidad es que está recibiendo dinero del Estado, no al contrario, luego algo está fallando en la mecánica de aplicación. Y esto ha ocurrido con todos los gobiernos, sean del signo que sean, desde la democracia. Da igual que haya sido el gobierno de un partido que de otro, siempre ha ocurrido exactamente lo mismo. Hay otras cuestiones. Pero a mí me gustaría destacar de una cuestión que me parece fundamental y en la que ha incidido José Luis, que yo creo que es lo determinante. El pasado modelo, el actual, el que se negoció y se firmó en el año 2009, nosotros, desde la Junta de Castilla y León, intentamos hacer un análisis de coste de los servicios, es decir, empezar una casa por los cimientos. ¿Cuánto cuestan los servicios? No solamente en Castilla y León, evidentemente, con una serie de datos objetivos, cuánto pueden costar en los territorios, en todas las comunidades autónomas. Pero no se ha hecho ni caso a esos análisis. Y a mí me parece que ahora es el momento y tenemos una oportunidad. Siempre no hay que tener prisa para reformar un modelo. Tenemos la oportunidad ahora, y vamos a volver a insistir desde Castilla y León, en intentar ver cuánto cuestan los servicios en cada una de las comunidades autónomas. No lo que te gastas, que es distinto, sino con unos baremos objetivos, cuánto cuestan. Y evidentemente todo el trabajo de la Junta de Castilla y León ha ido dirigido precisamente a eso, a ver con criterios objetivos cuánto cuestan los servicios en todas las comunidades autónomas. Y es tan importante hacer un modelo que por fin tenga en cuenta lo que nos cuesta, que es para mí la base fundamental, y es en lo que nosotros vamos a reclamar. Evidentemente, la población ajustada que dicen, el peso que tiene lo que es las personas mayores, para nosotros es claramente insuficiente, tanto las personas mayores como la dispersión o la superficie de Castilla y León. Lo que hay una cosa muy clara, y ya ponemos un ejemplo de aquí, pero que un niño en el medio rural cuesta en Castilla y León escolarizarle el doble que un niño en el medio urbano, eso pasará en casi todas las comunidades parecidas a las nuestras, pero que una persona mayor de 75 años cuesta atenderle 5 veces más que una persona de 40, eso lo ha dicho el Ministerio de Sanidad, y está dicho ahí en un grupo de trabajo. Eso será lo mismo en todas las comunidades, ¿no? Eso es igual en todas las comunidades, porque es una... Entonces, ¿por qué, por una vez, no se hace un modelo con la cabeza? Y empezando por el suelo, que es decir, ¿cuánto nos cuesta? Pero es que el problema de todo esto es que al final se mezclan muchas cuestiones políticas que hacen al final que los modelos no sirvan para financiar los servicios públicos fundamentales. Tenemos aquí dos políticos, por decirlo de alguna manera, y dos expertos, dos catedráticos. ¿Por qué? Es decir, ¿son decisiones al final políticas las que pueden todo esto más que las técnicas? Porque si no, ustedes dirán, esto no tiene ninguna explicación. Hombre, sin duda. Es decir, los regímenes de financiación los deciden gobiernos y parlamentos, y los gobiernos y parlamentos lo que hacen es una acción política, no son técnicos. Sí, pero 2 más 2 son 4, lo que decíamos, sí, pero lo mismo. El sistema por el que se optó más o menos vino a ser, por decirlo un poco rápido. Hay que tener en cuenta la población, pero hay que tener en cuenta el envejecimiento, la población ajustada. Entonces, pongamos tantos millones para el ajuste de la población. No se calcula
cuánto cuesta la sanidad debido al envejecimiento, sino que se dice, pongamos tanto dinero y repártase teniendo en cuenta el envejecimiento. Ese es un criterio puramente político. Cada uno hace sus cuentas. Bueno, y con eso, ¿a mí qué me tocaría? ¿Tanto? Pues bien, entonces voy a tener más que antes. Luego, políticamente, puedo aceptar un cálculo que no sé si es bueno o que no es bueno, o que sí que es bueno para mí, o que no es bueno porque no cubre el coste de la sanidad. Entonces, el sistema no es calcular y poner el dinero encima de la mesa como cuando uno va a la tienda, digamos, sino que el sistema está siendo, bueno, toma esto y haces la compra. Pero es que eso es lo que ha querido Cataluña. Y esa es una cuestión, esa es una actuación política. Y lo que los partidos que han gobernado, sobre todo cuando han estado en minoría y cuando no están en minoría lo mismo, han tenido que ir cediendo. Pero si el modelo de 2009 es el de una disposición adicional del Estatuto de Cataluña de 2006, y es que esto son habas contadas y sobre todo, y seguimos viendo que en Cataluña parece que no están conforme con esto. O sea, una disposición adicional que tienen otros estatutos, claro, y que no ha sido recurrida en otros estatutos como el valenciano. Pero eso es igual, pero lo que quiero decir el modelo de financiación claro, en las es que no podemos ser ingenuos, es que el modelo que tenemos en España es el que se ha elaborado para Cataluña, y esto es por unas cuestiones políticas, que además yo no quiero entrar en las valoraciones, y comprendo a quien gobierna porque la situación catalana es muy delicada, y además ahora mismo están pensando, bueno, más allá de exageraciones de otra índole, pues en el modelo vasco. El modelo vasco es insostenible. La disposición adicional de la Constitución dice, en definitiva, que se respetarán los derechos históricos, pero bueno, la historia primero no está para contravenir los principios básicos de una Constitución, está para explicarte las instituciones. O sea, el derecho de pernada es un derecho histórico y afortunadamente desapareció. Entonces, bueno, afortunadamente. Hay un tema, claro. En relación a la pregunta que hacías, Eduardo, yo creo que es engañarnos un poco todos el pensar que por muy bueno que sea el estudio teórico que hagamos, ni nosotros, ni Monago, ni nadie, que por eso vamos a convencer al Estado y al resto de las comunidades autónomas de que nosotros tenemos derecho a una mayor financiación. Aquí hay, efectivamente, estamos hablando desde el principio de negociación, y la negociación es una negociación fundamentalmente política. Pilar lo ha dicho desde el principio, que buscamos aliados. Tú fíjate los términos que utilizamos, que utiliza y que utilizamos, de aliados en esta confrontación con otras comunidades autónomas, etcétera. Entonces, pero Extremadura es un aliado supuestamente porque las variables son muy similares a los que nosotros tenemos. Pero claro, si empiezan con las balanzas fiscales, bueno, es un ejemplo para que porque cada uno arrima el ascua a su sardina. De todas maneras, yo donde quería ir es al hilo de lo que dice Alejandro. Yo creo que la situación ahora es muy diferente de cómo se han afrontado otras negociaciones de reforma del sistema de financiación. Por la situación de crisis, evidentemente, que no tiene nada que ver con el 2008, cuando se negoció el anterior modelo o los anteriores, pero también por la propia crisis del modelo territorial de la Constitución. Yo creo, y creemos desde el Partido Socialista, y así lo hemos declarado en nuestra declaración de Granada, que las costuras de la Constitución en relación al modelo territorial están ya muy tirantes y muy abiertas en algunos casos, y que es probable que sea el momento de replantearse un nuevo acuerdo constitucional en relación a la estructura territorial del Estado y sobre todo en su financiación, de la que no se habla nada en la Constitución. Hay 3 artículos que citan la financiación de las comunidades autónomas, pero muy por encima, y es el momento, yo creo, creemos nosotros, de una posible reforma constitucional, por lo menos en materia de financiación de las comunidades. Y si no es así, y esto no lo hemos hablado la Junta y el Partido Socialista de Castilla y León, si no es así, nosotros creemos que es un error hablar ahora del concierto vasco, por ejemplo. Si usted no va a renegociar a partir de ahora, dejemos en paz
y no introduzcamos en esta negociación entre comunidades de régimen común otros modelos y otros agravios que no van a llevar a ningún sitio, si no se va a solucionar. Sí. Pero es que, por ejemplo, sobre la mesa, y por volver a una cosa que dijo... El concierto y el cupo vasco. Esas diferencias lo que provocan, es lo que decía la consejera, es que a otras comunidades les obliga a poner nuevos impuestos. Claro, desde el y me estoy refiriendo al llamado céntimo sanitario. Por poner, tenemos a Madrid, muy beneficiada con este modelo de territorialización, claro. No nos olvidemos. Por eso digo que hablemos de Madrid, pero hablemos poco del País Vasco si no queremos entrar en una negociación de verdad de reforma de reforma de la Constitución. Yo es que creo que no hay que reformar la Constitución, porque pues evidentemente del País Vasco, el modelo pero pienso que una interpretación de la Constitución que hay que hacer que no se ha hecho hasta ahora, porque la Constitución es muy clara, respeta los derechos históricos de los territorios forales, pero no dice que ese modelo sea insolidario o que no dice. Es más, interpretándolo con la Constitución, ese modelo, además de ser una peculiaridad, tiene que ser solidario. Y eso es lo que no se está cumpliendo, porque también la Constitución, en otro artículo, habla de la solidaridad. ¿Y qué está ocurriendo? Y por eso protestamos de la aplicación de este régimen, que nos están detrayendo al resto de comunidades autónomas recaudación por IVA o recaudación por impuestos especiales, que se lo están dando a el País Vasco en una parte mucho mayor de su índice de consumo. ¿Ves cómo acabamos debatiendo del País Vasco? Es lo que no tiene sentido, Pilar. Hombre, yo creo que sí que tiene sentido. Está aplicándose el cupo constitucional. Yo no me refiero al cupo, que el cupo se aplica y se puede negociar y se establece desde hace años en el 6,24% de todos los gastos que realiza el Estado español. Pero es que luego existen unas compensaciones, que es a lo que yo me refiero. Y las compensaciones son transferencias de IVA y de impuestos especiales, es decir, léase hidrocarburos, el tabaco, el alcohol, etcétera, que se transfieren directamente por el Estado al País Vasco, por supuestos consumos que no se realizan en su territorio porque son una población parecida a la nuestra y les dan unos índices de consumo mucho mayor y por lo tanto unas transferencias mayores. De manera que el neto es que el País Vasco recibe más dinero del que ingresa al Estado. Tienes el ejemplo en esta tertulia de lo que puede pasar. Podemos montar un lío del copón si metemos, además de la negociación, de la financiación de las comunidades de régimen común, que somos todas, menos el País Vasco, si encima metemos al País Vasco ya podemos volver loco a todo el mundo. Quitar esas compensaciones, que es a lo que nos estamos refiriendo, porque es bastante dinero. Si lo conseguís, oye, es una reclamación que tienes que hacer está reclamado, al Gobierno central y conseguirlo. Está reclamado, es difícil conseguir, pero está reclamado. Por volver a ese informe, esto sucede hablando de los servicios fundamentales, si ya hablamos de los no fundamentales. En ese informe también se demuestra que Castilla y León tiene mucho que perder por los kilómetros de carretera que tiene, por la cantidad de montes que tiene que defender contra los incendios, por un vasto patrimonio. Esto tampoco se contabiliza. Esto no hay una manera de decir, oye, si queremos que no desaparezca el patrimonio, se caigan las catedrales y se pueda circular por estas carreteras que ustedes también usan, tendrá que tener una compensación en esa financiación. Solo una anécdota, si me permites, Eduardo. Esta es la reivindicación nuestra, pero ¿sabes cuál es, los televidentes, sabes cuál es la reivindicación fundamental de Asturias? La orografía. Claro, porque ellos dicen, es que hacer 1 kilómetro de autovía en Asturias me cuesta como 15 veces más que 1 kilómetro en Castilla y León. Entonces, es la orografía. Bueno, Castilla y León no es una... Somos los que más orografía tenemos de España también. Sí, pero que sepamos, y esa es otra reivindicación que se puede plantear también desde Castilla y León, pero que sepamos que cada comunidad autónoma... Esa la apoyamos, ¿no? La de Asturias. Sí, pero es que es curioso, y permitidme, todos esos factores, evidentemente, lo que cuestan arreglar las carreteras o los espacios, los monumentos, o lo que cuesta extinguir los incendios, y no solo eso, prevenirlos, está valorado en el modelo, en la población ajustada, en un 2,4%. Y eso contando con que los servicios también están ahí, lo que nos cuesta por las distancias. O sea que realmente es que la valoración es escasísima. Y además es que esos servicios no dependen para nada del número de habitantes de Castilla y León, porque benefician a toda España. El hecho de que aquí tengamos los montes cuidados, pues hace que no haya incendios y previene los incendios, y eso beneficia a las 9 comunidades autónomas que limitan con Castilla y León y evidentemente a Portugal, que está al lado.
Yo creo hay una serie ya fuera de lo que son de lo que llamábamos los servicios básicos, que son los tres, digamos, básicos de los que estábamos hablando antes, que son importantes y son para muchas cosas tan básicos, porque las carreteras, los ferrocarriles arman el territorio y sin ese armazón sería difícil trabajar con él. Pero eso no se mide, eso se mide en kilómetros de carretera porque se mide en gasto de mantenimiento, pero no todas las carreteras contribuyen de la misma forma a la articulación territorial. Por ejemplo, parece mentira que en Castilla y León la autovía del Duero esté donde está ahora mismo, cuando es un eje importante de articulación territorial. Es decir, el diseño de esas carreteras de las que tantas tenemos y tantas tenemos que arreglar y tantas tenemos que construir, se corresponde solo parcialmente con las necesidades de desarrollo industrial, territorial de la región. Entonces, ¿cómo se valora eso? ¿Qué parte de las carreteras que pasan por Castilla y León se debe encargar a la cuenta de Castilla y León? ¿Qué parte debe encargarse a lo que se llama el extrarregio, es decir, al conjunto de las regiones, al conjunto de la acción del Estado? Incluso cuáles debe encargarse a la cuenta de otras comunidades, porque algunas son para dar servicio a las comunidades. Yo creo que la discusión es bastante difícil, pero habrá que planteárselo en el terreno de las necesidades que deben satisfacer. No tanto yo tengo carreteras, bueno, bien, yo tengo carreteras, pero eso puede ser una ventaja, pero lleva consigo unos gastos, y parte de esos gastos son territoriales y parte son no territoriales. Es decir, que hay otra serie de servicios que no sé si llamarles no básicos, porque son tan básicos como los demás, donde por supuesto que Castilla y León sí que necesita un dinero porque tiene un problema de extensión territorial que en parte ve resuelto porque pasan ciertas líneas, digamos, por ejemplo, de las redes europeas de comunicaciones, de transporte, pero a veces no pasan por donde debieran, no por donde Castilla y León le gustaría que pasaran. Tenemos que hacer una breve pausa. Nos queda un punto importante todavía, esa reforma fiscal, ese informe que han presentado los expertos. Conocemos parte de la música, falta mucha letra, pero es la que nos va a marcar los impuestos que vamos a tener que pagar. Un segundo y volvemos enseguida.